Este ejercicio es obviamente un ejercicio propio de la guía de Axil y la idea principal, lo que nos pide el ejercicio, es calcular las reacciones de vínculo, los diagramas, las tensiones y los corrimientos específicos y absolutos. Como verán, esta viga es una viga que está estáticamente sujetada por dos empotramientos, por lo que estamos en presencia de una estructura hiperestática que tiene, en este caso, 6 condiciones de vínculo y 3 grados de libertad, ¿sí? Pero bueno, lo que a nosotros nos importa es los grados de libertad en el eje de la barra, porque las solicitaciones que tenemos actúan únicamente en el eje de barra. Por lo tanto, nosotros podemos solamente quedarnos con las condiciones de vínculo en el eje X, ¿sí? Que son los esfuerzos normales a los empotramientos, ¿sí? Entonces, y también, por supuesto, respecto a los grados de libertad, podemos hacer la misma simplificación, porque no nos interesa qué está pasando en el eje Z local o en el eje Y local, ¿sí? Entonces, los grados de libertad en X es uno solo, ¿sí? Recordemos también, vamos a poner la terna local que usamos nosotros, ¿sí? Con un Z hacia abajo, un X en el eje de barra positivo de izquierda a derecha y un eje Y positivo saliente del plano. Bueno, antes de comenzar vamos a diferenciar y ver cómo está o las características de la estructura. Como estos son ejercicios en donde las secciones, las longitudes y la distribución de las cargas son importantes porque dependen o modifican la distribución de las cargas de los apoyos, es necesario analizarlo, ¿sí? Entonces, como primera medida, tenemos la primera barra que nos está diciendo que tiene una longitud de 400 centímetros y una sección de 60 centímetros cuadrados. Respecto a la barra 2, tenemos una estructura, una barra que no sabemos la sección, pero sí nos dice el área, y una longitud un poco más corta, ¿sí? Entonces, también podemos decir que las cargas externas, las únicas que tenemos son cargas de temperatura, no tenemos cargas de fuerzas externas como son las típicas que tenemos en los ejercicios en la realidad. Igualmente, estos ejercicios o estos problemas de diferencia de temperatura son frecuentemente desestimados o no se analizan incorrectamente, a mi parecer, porque la temperatura, a veces las diferencias de temperatura de las cuales estamos hablando en la mayoría de las estructuras son despreciables, por lo que los efectos que genera el delta T, ¿sí? Esto que se representa con la letra delta T, que es la diferencia de temperatura, son completamente intrascendentes, ¿sí? Ahora bien, hay casos en donde la diferencia de temperatura es relevante, ¿sí? Tenemos el caso, para mencionar un ejemplo, de las vías, ¿sí?, de los ferrocarriles, que tenemos pequeños tramos, no recuerdo qué tramo típico se utiliza, ¿sí? No sé si son 12 metros, 6 metros, la verdad no lo tengo afilado ese dato, pero en principio son tramos de vías de determinada longitud, ¿sí? Una longitud inicial de, no sé, 6 metros, pongámosle. Entonces, nosotros cuando colocamos esas vías, las colocamos el 12 de marzo de, qué sé yo, bueno, el año no importa, pero el 12 de marzo es un propio de, no sé, una temperatura casi otoñal que podría estar en una temperatura de marzo de, no sé, 20 grados, no sé. Ahora bien, ¿qué pasa en verano? Bueno, en verano podemos tener en enero, por ejemplo, plena 2 de la tarde, por ahí este riel puede llegar a tener, qué sé yo, por decir un número, 70 grados, ¿sí? Esto está indicando un delta T
de 50 grados, ¿sí? Entonces, nosotros cuando colocamos esta barra en ese día, ¿sí? Vamos a tener una longitud medida con la regla de 6 metros, ¿sí? Ahora, nosotros en enero, esa misma barra va a tener una longitud de, aplicamos la ecuación esta que aprendieron seguramente en las materias de física, no sé qué física será, pero sé que lo aprenden ahí. Vamos a poner el mismo coeficiente de dilatación, ¿sí? Por 50 grados. Esto es el ejemplo, ¿no? Pues casualmente es la misma diferencia de temperatura, pero está bueno porque justo sirve para explicar esto. Esto estamos hablando de 0,36 centímetros, ¿sí? Ahora, ¿para dónde se va a ir ese estiramiento? Se va a ir un cachito para acá, o sea, un delta L sobre 2 para acá, y un delta L sobre 2 para la derecha. El problema pasa, o cuando empieza a tener importancia esto, es si nosotros cuando montamos los rieles pegados uno al otro el día de marzo que les dije. Entonces, lo que va a pasar es que la deformación va a estar restringida por el riel subsiguiente, ¿sí? Y lo mismo va a pasar del otro lado. Va a tener una restricción de este riel a esa deformación, ¿sí? Esta es delta L sobre 2, esta es delta L sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿qué genera esto? Que bueno, que esta barra se mantenga con la longitud de 6 metros, y como contrapartida va a tener un esfuerzo adicional, ¿sí? Va a tener una compresión, ¿sí? Porque la restricción lateral de ambos lados va a evitar que esto se estire, entonces esto va a terminar aplastado, ¿sí? Por los dos costados, o sea, comprimido. Va a tener un diagrama de esfuerzo normal de, vaya a saber cuánto, no importa, esto lo vamos a hacer en el ejercicio, pero esto lo que puede generar son problemas de estabilidad, de bandeo, ¿sí? Que después cuando vean más adelante, visto desde arriba este riel, y evidenciando los esfuerzos de los rieles laterales, nosotros cuando, bueno, el efecto pandeo es un efecto de estabilidad, de desestabilidad, que lo que provoca es una falla producida por una desestabilización de la estructura, ¿sí? Entonces esto es lo que ocurre, ¿sí? Está bien que si bien estos rieles están apoyados en los durmientes, lo que suele ocurrir es que por ahí esas uniones no están correctamente, están gastadas por los años, entonces termina generando que el riel se forme de esta manera. Así que, digamos, producido por los efectos de la compresión. Entonces, esto que provoca es que claramente el tren no pueda transitar por ahí o puede generar una terrible noticia en el diario, ¿no? Así que bueno, esto también en uno de los trabajos que están haciendo unos colegas míos, están analizando lo que ocurre con la diferencia de temperatura en las estructuras atirantadas de las telecomunicaciones, que básicamente es algo parecido a esto, ¿sí? Bueno, entonces, para plantear este ejercicio, primero obviamente tenemos que resolver las reacciones de vínculo. Tenemos dos reacciones de vínculo, ¿sí? Entonces sabemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser RA más RB igual a 0, ¿sí? Porque no hay ninguna otra carga externa. Entonces, esta ecuación nos dice que las reacciones de vínculo son iguales, pero de signo contrario, ¿sí? A lo que nosotros pusimos inicialmente, ¿sí? Yo puse las dos reacciones de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, esta sería la ecuación de equilibrio. En inglés. ¿Sí? Ahora, necesitamos otra ecuación. Entonces, nosotros tenemos una herramienta que se utiliza en estos ejercicios de hiperestáticos, que es la ecuación de compatibilidad de deformaciones. Que esta nos permite poner las cargas, o sea, los esfuerzos internos en relación con las deformaciones, ¿sí? Entonces,
es establecer una ecuación de deformaciones que sea compatible con los vínculos, ¿sí? Y que podamos interrelacionar los esfuerzos con estas deformaciones. Entonces, en primera medida nosotros tenemos que, en el caso donde quitamos la restricción de la derecha, nosotros vamos a tener una deformación libre, ¿sí? Debido a la temperatura. Esto es delta L debido a delta T, que va a ser igual a delta L dividido a delta T, alfa por L, que es más o menos lo que hice en el ejemplo anterior, es lo que hice en el ejemplo anterior, que depende de, ¿sí? Sí, está bien. Como ven, acá esta ecuación, no nos dice nada, no le interesa cómo es la sección, ¿sí? Solo le interesa los materiales, que en este caso son iguales, ¿sí? Porque acá el ejercicio dice que, bueno, acá lo pone como delta, pero yo pongo como alfa, vamos a ponerlo como delta, sí, vamos, no confundimos, ¿sí? Y nos dice, che, la deformación por temperatura depende de la temperatura, de la diferencia de temperatura, que en este caso también es la misma, la longitud de la barra, que nada, son dos longitudes, pero no nos dice, che, para la barra 1 tener en cuenta esto, para la barra 2 tener en cuenta esto otro. Y el coeficiente de dilatación térmica es el mismo para ambas, ¿sí? Si fuesen distintos, bueno, habría que, como son ecuaciones derivables, o sea, estas ecuaciones deben ser derivables porque deberían separarse en dos términos, ¿sí? Un delta 1 por L1 por delta L1 más las distintas deformaciones que vengan asociadas a la temperatura en las otras barras. Bueno, ahora, nosotros sabemos que esto es una construcción mental que hicimos, ¿sí? Para poder evidenciar qué pasa con la temperatura, que acá visiblemente no se va a ver porque está contenida con los dos empotramientos, pero nosotros tuvimos que evidenciarlo de manera física, eliminando la reacción de vínculos de la derecha. Ahora, lo que ocurre es que la barra está contenida, ¿sí? Por los dos empotramientos. Y acá, medio que se los expresé físicamente en un ejemplo práctico, aparecen dos fuerzas al costado, ¿sí? Que esas dos fuerzas generan que la barra se comprima, se acorte y por lo tanto terminen acortando, manteniendo la longitud de la barra como está inicialmente, sin ninguna deformación adicional. Entonces, nosotros tenemos que la deformación, esto es debido a delta T, esto es debido a N, ¿sí? La deformación debido a N va a ser igual a la integral, ¿sí? De el esfuerzo, la función esfuerzo normal a lo largo de diferencial X por el módulo de elasticidad y el área, ¿sí? Esta expresión, que obviamente en la cátedra se ve la simplificada, que ya la que está disgregada por las distintas partes de la barra, se la puede expresar, o sea, esta ecuación lo que hace es describir la deformación a lo largo del eje de barra en función de sus valores de esfuerzo normal, módulo de elasticidad lineal y el área de la sección. Esta ecuación tiene que ser derivable, ¿sí? Porque estamos aplicando una integral. Entonces, lo que hacemos es, nosotros sabemos que el esfuerzo normal tentativo, ¿sí? Va a estar dado por un RA y un RB, ¿sí? Y en el medio no hay ninguna carga así, externa en el eje de barra, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que si hacemos un diagrama de esfuerzo normal tentativo, tenemos, ¿sí? un esfuerzo normal negativo, RA, porque esta pincha la cara positiva, ¿sí? Esto es de otra materia, pero no está de más. Entonces, esta cara es la cara, perdón, esta cara es la cara negativa y la cara positiva de esta estaría por acá, que también tendría el esfuerzo normal pinchando, ¿sí? Así que bueno, nosotros, lo volví a aclarar un poco más esto, porque por ahí esto presenta alguna inquietud o duda.
Vamos a poner un poco más acá. ¿Sí? Y vamos a achicar esta. Entonces, de este lado, si cortamos y miramos a la izquierda, tenemos un RA apuntando a la cara negativa de nuestra cara. Perdón, a la cara negativa, ¿sí? Y esta es nuestra cara positiva. ¿Por qué? Porque el eje X sale y el eje Z no interesa acá, pero bueno. Entonces, de este lado nosotros sabemos que tenemos del tramo izquierdo de la estructura, tenemos el RA en el apoyo, ¿sí? Generado por el empotramiento. En la cara negativa tenemos un RA pinchando, porque cortamos y miramos a la izquierda, tenemos el RA del apoyo, ¿sí? Que lo tenemos que dibujar acá, ¿sí? Lo que genera en la barra de la derecha, la barra de la izquierda es una RA hacia la derecha, ¿sí? Entonces, por la ley de Newton, la tercera ley de Newton, nosotros para equilibrar ese punto donde nosotros abrimos acá, ¿sí? Yo lo abrí en ese punto donde lo dibujé en verde, tenemos un RA igual y contrario, ¿sí? Vamos a ponerlo esto acá, así que un poco más prolijo. ¿Sí? Entonces, nuestra cara positiva es esta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros teníamos un esfuerzo normal pinchando, o sea, entrando contrario al eje X, nosotros lo identificamos como compresión, como lo dibujé ahí en el diagrama de características tentativo, ¿sí? Que está de valor RA, no sabemos cuánto vale. Entonces, nosotros sabemos que por la estructura o las cargas, la distribución de cargas externas, que el esfuerzo normal es siempre el mismo, porque depende siempre de RA. Fíjense que si nosotros cortamos acá, acá, acá y miramos hacia allá, vamos a tener siempre el mismo esfuerzo, ¿sí? No tenemos otro esfuerzo externo. Entonces, sabemos que el esfuerzo normal es el mismo. Entonces, esto de acá puede salir de la integral, ¿sí? Es constante a lo largo de la barra. Es esto que estamos expresando acá en dx, es este dx de, voy a resaltar acá si se ve, de la barra, ¿sí? Es el eje de barra. Y vamos a correr esto porque no me va a quedar bien. Entonces, este n sale de la integral. Y el módulo de elasticidad y el área no sabemos si pueden salir de la integral. ¿Por qué? Porque si nosotros integrásemos toda la barra de una, tendríamos un módulo de elasticidad constante, ¿sí? Que eso podríamos sacarlo de la integral, y dos áreas distintas, ¿sí? Entonces, ya de por sí, las áreas no pueden, o sea, no son derivables, porque son de distintas, o sea, tienen otra distinta distribución, que va de 60 y pum, y abruptamente cae a 40, perdón. Entonces, vamos a borrar esto, el módulo de elasticidad puede salir de la integral, ¿sí? Entonces nos queda esto. Entonces, este n sobre b va a ser igual, perdón, esto va a estar multiplicado por la integral, ¿sí? De 0 a 400 de diferencial x f1, ¿sí? Que es la parte del primer tramo, la integral de 400 a 700, ¿sí? Diferencial de x f2. Esto, la verdad que no es necesario, pero para que vean por qué después esto termina valiendo el valor del esfuerzo normal por E por el L1, que esto es 400, ¿sí? Saliente de la integral esta, L1, ¿sí? Más el L2 sobre F2, resultante de la otra integral, ¿sí? Entonces acá nos queda, tenemos el esfuerzo normal generado por la carga, generado por la carga de temperatura que evita que la barra se estire, se mantenga en la misma longitud. Entonces, ¿qué podemos decir? Que lo que se acorta por las cargas normales es lo que se alarga por las cargas debidas a delta t. Entonces, si nosotros lo expresamos, ¿sí? Vamos a ponerlo, esto es n sobre e, ¿sí? Esto va a ser igual a el delta por L por delta t, ¿sí?
Entonces, esto lo que está indicando acá es que la deformación en n es igual a la de delta t. ¿Por qué? Porque está empotrado, está acortado o mantenido en su longitud inicial. Entonces, estos datos son todos datos excepto el n, ¿sí? Delta t sobre esto va a quedar por E, L1, G1, está un poco desprolijo, G2, ¿sí? Todos estos datos y estos 21.000, no lo voy a hacer porque para acelerar el proceso, ¿sí? Estos son 700, esto es 1,2 por 10 a la menos 5, este L1 es 400, este es 60 centímetros cuadrados, 400 centímetros. Acuérdense de respetar las unidades, ¿sí? Porque esto va a dar cualquier cosa si ponen un metro ahí en el medio, les va a dar cualquier cosa, ¿sí? En general siempre les ayuda el orden de magnitud. Si, no sé, si este n que da 622,58 les da 7.600 millones de kilonewton, bueno, eso les tiene que indicar que algo están haciendo mal, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros ya sabemos el esfuerzo normal, ¿sí? el esfuerzo normal necesario para que equipare las deformaciones por temperatura. Ahora, nos pide hacer los diagramas de normal, diagramas de tensión normal y corrimientos específicos y absolutos, ¿sí? Entonces, vamos a poner el gráfico de nuevo para poder ayudarme a mí a representarlo correctamente, ¿sí? Entonces, vamos a trazar rectas. Con ayuda de la tecnología, bueno, no ayuda, evidentemente. Perfecto. Vamos a ver si vamos a trazar líneas horizontales para representar los distintos diagramas y vamos a colocarlo, ¿sí? Este sería correspondiente al valor de diagrama de normales. Esto lo vamos a borrar ahora un ratito para que quede más prolijo. Esta línea, ¿sí? Esta línea es por supuesto la que estoy indicando, la barra, la parte, digamos, del cambio de sección, ¿sí? Y esto vamos a copiarlo y pegarlo nuevamente. Bueno, me parece que no me está funcionando de alguna manera. Bueno, vamos a ver si en 5 minutos el OneNote se olvida de reírse de mí. Y vamos a ver si sirve la próxima. Después esto vamos a ponerlo en verde, ¿sí? Esto, y bueno, falta el de los desplazamientos específicos, ¿sí? Los epsilon. Pero bueno, ahora vamos paso a paso. Entonces, el diagrama de esfuerzo normal, sabemos que es un esfuerzo normal, ¿sí? Tentativo, que lo habíamos dibujado más arriba, que es todo un esfuerzo de compresión, ¿sí? Igual a RA. Que nosotros sabemos que si nosotros dijimos, che, el esfuerzo normal depende de RA y también depende de RB, perdón. Ah, bueno, una cosa que no hice, esto quiere decir que RA es igual a más 622,58 y RB es igual a menos 622,58. ¿Sí? Por la expresión esta que está acá, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que esta entonces va a apuntar para allá y esta va a apuntar para allá, ¿sí? Lo cual es lógico, porque tiene que restringir el estiramiento lateral de la barra. Está bien. Bueno, entonces,
el n, ya sabemos que el n va a ser de 58 kilonewton, ¿sí? Vamos a poner la unidad acá para no complicarnos después, para que prolije un poco el gráfico. Estos son kilonewton centímetro cuadrado, ¿sí? Y estos son, vamos a ponerlo en centímetros para no tener que hacer otro pasaje de unidades. Epa. Esto, ponerlo en centímetros, ¿sí? Y hagamos las cuentas, ¿sí? El sigma 1, ¿sí? Acá, bueno, hay que tener cuidado y analizar punto por punto y sección por sección para no cometer, no sé, un error que ahora lo voy a hacer a propósito para que tomen conciencia de que está bastante mal hacerlo, ¿sí? Esto es 622, esta parte es la más sencilla quizás. Esto vale 10,37, ¿sí? Entonces, nosotros por ahí uno estaría tentado en decir, che, tenemos una tensión de compresión de, ¿sí? De 10,37, porque tenemos un esfuerzo normal igual. Entonces, lógico, sí, tenemos un esfuerzo de compresión igual en toda la barra. Ese es un error importante que no lo hagan, porque eso es conceptualmente está muy mal. ¿Por qué? Porque la tensión depende de el área, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que analizar punto por punto, por más que la normal sea la misma, la tensión no es la misma. ¿Por qué? Porque la barra es más chica, ¿sí? Esto da 15,56. ¿Sí? Entonces esto está mal, 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 y no lo hagan, porque esto es un error que les puede costar el ejercicio. Ahí va. Esto acá, y estos son 10, o la mitad. ¿Sí? Ok, si nosotros tuviésemos que verificarlo, acá arriba les puse medio escondido, no se lo mencioné, pero les puse que la tensión de fluencia es de 24 kN centímetros cuadrados y el coeficiente de seguridad es de 1,6. Si les piden verificarlo, es bastante simple, es comparar estas tensiones de trabajo, que son las dos que encontramos, con la tensión admisible, que es igual a estos 24 kN centímetro cuadrado, que es la tensión de fluencia, o sea, cuando el material deja de tomar cargas, o sea, para una carga de igual valor, la deformación es descontrolada, ¿sí? Porque estamos en ese famoso diagrama que en algún momento seguramente se los habrán puesto, en donde el acero tiene un comportamiento lineal, después tiene un comportamiento errático de fluencia, después tiene un endurecimiento por deformación y después acá rompe, ¿sí? Entonces, nosotros lo que dibujamos acá, ¿sí? Son tensiones y deformaciones específicas. Lo que hacemos es encontrar esta tensión de fluencia, ¿sí? Y decir, che, que yo la puse como Y por el término en inglés de la fluencia, y decimos, che, nosotros acá en la tensión de fluencia decimos, esto se rompió, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy tirando algo y de repente en un momento deja de tomar carga y se estiró descontroladamente. No se va a romper porque después tenemos toda esta parte de endurecimiento, ¿sí? Pero ya por ahí la estructura se deformó tanto que deja de ser útil, ¿sí? Entonces nosotros ponemos como límite la tensión de fluencia. Y a eso lo dividimos, ¿sí? Por un coeficiente de seguridad, que en este caso es 1,6, ¿sí? Y encontramos la tensión admisible, que en este caso va a ser igual a 15 kN centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces en este caso tenemos que este es un poquito más grande que esos 15, o sea que esto no verifica, y esto verifica, ¿sí? Entonces acá, bueno, uno también puede ver cuán grave es este pequeño porcentaje, y decir, bueno, nosotros estamos, en vez de estar en esta sección, ¿sí? En esta parte, estamos un cachito más arriba. Entonces uno puede tolerarlo, ¿sí? En algunas estructuras uno tolera determinadas fallas que no sean tan dramáticas, como ya verán en metálicas, como el aplastamiento, que se pueden dejar un poquito más el margen de seguridad, o sea, se puede ser un poquito más permisivo y nada, que no generar que la estructura sea súper cara y decir, bueno, es muy poco probable que falle, y si falla, bueno, nada, no ocurre un daño existencial
a la naturaleza humana, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer las deformaciones o los corrimientos absolutos, ¿sí? Entonces, cualquiera estaría tentado en... Bueno, igual vamos a hacerlo bien, porque esto por ahí es confuso si yo empiezo a hacer ese juego de error y corrección. Entonces, las deformaciones o los corrimientos absolutos están en función de la expresión, ¿sí? Que pusimos más arriba, que es esto lo que se deforma la barra, ¿sí? Realmente. ¿Sí? Vamos a hacer la deformación. Esto es lo que se deforma debido a n, o sea, lo que se acorta debido a n. Y esto es, ojo con esto, porque esto se lo olvidan, entonces ahí les va a dar cualquier cosa por L1 por delta t, ¿sí? Entonces, esto es lo que se estira debido a delta t, o sea, es mayor a 0, y esto es lo que se acorta debido a n, ¿sí? Esto va a estar en función del valor de fuerza normal, ¿sí? Por la longitud, ¿sí? 1, porque estamos analizando el tramo 1, o sea, esta es la variación relativa entre el punto este, ¿sí? Y este punto, ¿sí? Entonces, tomándolo como referencia, como 0, nos va a dar lo que se estiró esto hacia acá, ¿sí? Este es el delta L1, ¿sí? Voy a borrar eso porque si no va a quedar bastante... Vamos a ir para atrás, porque si no voy a borrar las perfectas líneas que acabo de dibujar. Esto es 400, ¿sí? Este es 21.000 kilonewton centímetro cuadrado y estos son 60 centímetros cuadrados, ¿sí? La parte de la temperatura va a estar en función de lo mismo. No, más no. Por L1, que era 400 por 50 grados, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo, sí, más abajo, así no queda muy grande. Acá hay un error, que yo lo estoy omitiendo, que nosotros dijimos, che, esto es lo que genera n, esto está generando compresiones, o sea, acortamientos en el eje negativo de la terna local, ¿sí? Entonces, esta ecuación debe representar eso. ¿Por qué? Porque en esta ecuación nosotros estamos representando un estiramiento, ¿sí? En línea con este signo más, ¿sí? Yo estoy diciendo, che, el delta L está creciendo, entonces le pongo un signo más. Acá tenemos un signo menos. ¿Y dónde está el signo menos? Acá, en el esfuerzo normal, porque obviamente la longitud, el módulo de elasticidad y el área de la sección transversal son positivos. Entonces, lo que le da el signo a la componente delta L debido a n, en este caso es el n, siempre va a ser el n, ¿no? Porque es lo único que puede variar entre más menos. Esto da como resultado un delta L1 de más 0,0424 centímetros, ¿sí? ¿Qué quiere decir más? ¿Por qué más? ¿Por qué? Evidentemente, esta parte, la de la temperatura, le gana centímetro a centímetro a el acortamiento debido a n, centímetro a centímetro. ¿Por qué puede ser eso? Bueno, porque piense que esto es una sección de 60 centímetros cuadrados. Entonces, para un esfuerzo normal, donde tiene un área muy grande, necesita, o sea, con el mismo esfuerzo normal y un área más grande, se acorta menos. O sea, el efecto del esfuerzo normal en el término del acortamiento es mucho menos preponderante. O sea, es más chico lo que se acorta debido al esfuerzo normal que lo que la temperatura genera un estiramiento. Y como la temperatura no depende del área, depende solamente de la longitud, ¿sí? No le importa si es una sección de 300 millones de centímetros cuadrados o de 40 centímetros cuadrados, se estira lo mismo, ¿sí? Pero el esfuerzo normal no comprime lo mismo. ¿Por qué? Porque el área es más grande, ¿sí? Por lo tanto, eso está asociado, bueno, a la rigidez axil que tiene el primer tramo. Muy rígido axilmente, entonces el esfuerzo normal del diagrama de características hace menos, o sea, tiene menos preponderancia, ¿sí? Ahora vamos a ver en el caso L2, ¿sí? Que es bastante, interesante. Este ejercicio es interesante por esto, ¿sí? Que ahora vamos a ver y vamos a comparar los distintos esfuerzos y distintos acortamientos en las dos barras, ¿sí? L2 por delta T, ¿sí? Esto lo puse es lo mismo, pero en función de delta T. Esto va a estar
en función de menos 622,58 porque es una compresión, 300 centímetros porque esa es la longitud del segundo tramo, los 21.000 kilonewton centímetros cuadrados por los 40 centímetros cuadrados. Vamos a ponerlo así, 30 centímetros cuadrados. Y esto, lo mismo, esto está en función de... No puedo controlar, estoy siendo un poco desprolijo, pero bueno, para acelerar un poco el ejercicio, ¿sí? Esto, como resultado, hagan la cuenta si quieren, nos da menos 0,04235, ¿sí? Esto es más o menos 4. O sea, lo que estamos viendo acá es que el delta L2, ¿sí?, es igual, y del signo contrario, que el delta L423, que el delta L2, ¿sí? Entonces, en el caso de la barra de la derecha, se está acortando una longitud igual a esa que calculamos recién, que es igual a la de delta L1, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acá que representar estas dos componentes, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que en este punto, la barra 1, ¿sí?, esta barra 1, se está estirando 0,0424, ¿sí? Entonces, este valor es de 0,0424, ¿sí? Esto es lo que el punto, vamos a ponerle un nombre, ¿sí? Vamos a ponerle punto C, ¿sí? Entonces, el delta LCA, esto entendido como A, esto entendido como B, porque habíamos puesto RB, es la diferencia, es la deformación diferencial entre el punto C y A, ¿sí? Entonces, acá lo que me está diciendo es que el punto C se movió 0,0424 hacia la derecha. Y el punto A, por supuesto, se quedó quieto, porque es nuestro cero. Nuestro cero, obviamente, porque está empotrado, pero es nuestro cero respecto de la ecuación esta, ¿sí? La que estoy marcando con asterisco, ¿sí? Ahora, vamos a borrar esto, porque después vamos a tener que poner otro diagrama. Nosotros tenemos que esto, el delta L2, es el mismo valor, pero negativo. Ahora, esto también es relativo, ¿sí? Esto es la deformación de delta L B C, ¿sí? Es lo que se está deformando la barra de la derecha respecto de el B, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que lo que se acortó, ¿sí?, es lo que se estiró en la otra barra, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, básicamente el punto C lo que pasó físicamente es que se movió 0,04 hacia la derecha y el punto C de la barra 2 se movió lo mismo. ¿Se entiende? Porque es un punto, es el mismo punto, ¿sí?, que es este que está acá. Entonces acá, ¿sí?, restamos, porque este valor, ¿sí?, en términos relativos, si lo dibujásemos desde el valor 0, ¿sí?, voy a borrar esto nuevamente, tendríamos una recta así, ¿sí? Desde 0 a esto tenemos 0,04, ¿sí? Pero nosotros, el punto relativo en realidad es el punto C, que ya está corrido. Entonces, en realidad, esta recta de acá es esta de acá, ¿sí? Porque ya parte de un punto de formación C que acá está calculado por el delta L1, ¿sí? Ahí va. Bueno, eso salió bastante, espero que se haya entendido, si no cualquier cosa lo podemos rever, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos corrimientos absolutos positivos. Digo, che, pero si tenemos un esfuerzo de compresión negativo, ¿cómo podemos tener corrimientos absolutos positivos? Bueno, ¿por qué? Por la temperatura, ¿sí? Que está siempre sumando. Entonces, todo esto se está estirando, pero no es que la barra se agrandó, sino que se estiró todo, ¿sí? Y después, bueno, vamos a poner Vamos a ver si puedo hacerlo.
Entonces, vamos a achicar el texto de acá, porque si no, no me va a dar espacio para nada. La magia de la tecnología. Entonces vamos a poner los desplazamientos específicos, ¿sí? En otro color para diferenciarlo, ¿sí? Estos no tienen unidades, ¿sí? Porque es el desplazamiento específico, ¿sí? Es unidades de centímetros sobre centímetros. La expresión para esto es el desplazamiento absoluto dividido la longitud de la barra, ¿sí? Para el caso 1, tenemos que este valor es 0,0. ¿Sí? Y esto es 400, si no me equivoco. Este valor es de 106 por 10 a la menos 6. Esto es lo por ahí más simplón, ¿sí? Pero el diagrama nos va a dar algo muy interesante. Otra vez. Esto, bueno, es adimensional, queda claro. Es de 141 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces vamos a dibujarlo. Los diagramas. ¿Sí? Yo me estoy equivocando de algo, ¿sí? Nuevamente, no les estoy poniendo los signos a los delta L. Este delta L es positivo, entonces este es positivo y este es negativo, ¿sí? Bueno, entonces, si lo dibujamos acá, tenemos que la deformación específica esta es positiva y esta es negativa, ¿sí? Y nos da diagramas de este estilo. Y valor de 106 por 10 a la menos 6 y de 141 por 10 a la menos 6. Bueno, ¿qué tiene interesante esto? Bueno, la realidad es que, bueno, las deformaciones específicas, lo que está describiendo es la tasa de variación de la deformación absoluta. Entonces, ven que acá nosotros tenemos una pendiente positiva, ¿sí? En nuestra terna local. Y acá tenemos una pendiente negativa en nuestra terna local. Bueno, esto está reflejado acá, ¿sí? ¿Cómo? Por estos signos que pusimos acá. Otra cosa interesante de esto es el valor, ¿sí? De esto. Bueno, eso me parece que no aporta mucho, porque de hecho borra un poco. Voy a poner de nuevo el resaltador amarillo. El valor de la deformación específica en el tramo 1 y el tramo 2 no son iguales, ¿sí? Pero eso es interesante, ¿sí? Porque lo que nos está mostrando es que por unidad de centímetro, ¿sí? El tramo de la derecha se deforma mucho más que el tramo de la izquierda. ¿Por qué es eso? Bueno, como les dije, el tramo 1, ¿sí? Es mucho más rígido, porque tiene un área de 60 centímetros cuadrados. Y el tramo de la derecha, ¿sí? Tiene 40 centímetros cuadrados. Entonces, la tasa de variación de la deformación es mucho más grande acá, en el tramo de la derecha, que la de la derecha. Vamos a ponerlo así. Esto es mucho más, las deformaciones debido a n del tramo de la derecha son mucho más grandes a las del tramo 1, ¿sí? Porque es menos rígido. Entonces, es normal, o sea, y está bien, es lógico, porque además nosotros tengamos en cuenta que acá son 400 centímetros los que están en juego y acá son 300 centímetros los que están en juego, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista geométrico y físico necesita que la tasa de variación sea mayor para que los puntos de acá den corrimiento nulo, ¿sí? ¿Por qué dan corrimiento nulo? Porque son los apoyos. Así que, bueno, con esto damos concluido este ejercicio.